Bienvenido a aquellos que nos siguen. Estoy en Iglesia Cristiana Durazno, una vez más, estamos juntos para estudiar la Escritura. Un poquito tarde, pero bueno, problemas técnicos. Pero gracias a Dios pudimos salir, ya estuvimos orando, cantando a nuestro Dios. Y bueno, ahora toca el tema de estudiar la Escritura, ¿verdad? Y bueno, vamos a comenzar un libro nuevo. Terminamos Proverbios y ahora comenzamos Eclesiastés. Y ahí vamos a estar en esta tarde en la introducción del libro. Vamos a hablar de la introducción de este libro, precioso libro, donde también es el autor Salomón, ¿verdad? Bien, y vamos a tener una lectura en Eclesiastés capítulo 1, versículo 1 al 11. Eclesiastés, capítulo 1, versículo 1 al 11. Obviamente que no lo vamos a analizar estos versículos, simplemente si podemos el 1 analizarlo, simplemente para una manera de introducción, ¿verdad? Para tener una lectura en la introducción. Dice así la palabra de Dios. Versículo 1 dice: palabra del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que no han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en lo que serán después. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Bueno, es un libro, verdad que Eclesiastés, un libro muy profundo, muy lindo, donde hay mucha sabiduría, donde también la iglesia debe adquirir esa sabiduría para poder vivir la vida en este mundo. A veces nos afanamos por tantas cosas y por cosas tan pequeñas que no nos tiene que preocupar, ¿verdad? Sabiendo que pertenecemos a un Dios y Dios tiene control de todo. Como creyente debemos estar esperanzados en Dios, no en lo que sabemos, no en lo que ha pasado, lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está en Dios. Así que bueno, Eclesiastés significa en griego y en latino el predicador. El predicador. Bueno, es el libro de Salomón. Es una persona que está llamando, el predicador es una persona que llama a su congregación a vivir una vida pensando en la eternidad. Y eso es lo que hace cada predicador, ¿verdad? Cada predicador de la palabra de Dios, lo que está haciendo en la iglesia es llamar a las personas que dejen de pensar en esta tierra y piensan en las cosas celestiales, que es lo que tiene valor. Pues vivimos en un mundo que el mundo vive afanado por las cosas que pasan en el mundo, pero el cristiano debe estar afanado por las cosas celestiales, ¿verdad? No por las cosas de este mundo. Entonces debemos estar pensando en la eternidad. El autor ve que la gente en general busca las cosas de la tierra y eso es lo que se trata este libro. Salomón está mirando y él también primeramente se pone él, ¿verdad? Como ejemplo, porque él cuando era joven también buscó las cosas de este mundo y se llenó de las cosas de este mundo y vio el fin de todo que era vanidad. Y ahora está llegando a viejo, Salomón, anciano, y está queriendo enseñar, ¿verdad?, a los jóvenes para que no vivan una vida vana, una vida llena de vanidad, buscando cosas en este mundo, queriendo llenarse por las cosas de este mundo. Salomón lo quiso hacer. Él quiso llenarse de todas las cosas de este mundo. Y él, todo lo que el ojo le pidió, lo vamos a estudiar en el transcurrir de estos días, ¿verdad? Todo lo que su carne, el ojo le pidió, él lo trajo y lo probó. Pero ¿saben qué? Llega a esta edad y dice, todo es vanidad.
todo es vanidad, todo los deseos de la carne, los deseos de los ojos es vanidad, no llena a las personas. ¿Saben qué es lo que llena? Temer a Dios y obedecer a Dios. Si el Señor Jesucristo lo llena todo, teniendo a Cristo en nuestra vida, Él lo llena todo. Entonces, según nuestras actitudes, ¿verdad?, nuestras prácticas diarias, se va a ver cuánto nos importa a Dios y su palabra. Si nosotros vivimos afanados, preocupados por las cosas del mundo, estamos dando evidencia de que no nos preocupan las cosas de Dios y no estamos pensando en Dios. ¿Por qué? Porque nuestra mente está siendo usada para las cosas materiales de la tierra. Este libro de Eclesiastés era muy leído en las fiestas judías, en la fiesta principal de Pentecostés. Ahí los judíos leían este libro en la sinagoga, ¿verdad? Bien, el autor y fecha de este libro, como dijimos, es el mismo libro, contesta, ¿verdad? Aunque no dice, lo escribe Salomón, pero dice palabra del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén, versículo 1. Lo dice la misma Biblia, ¿verdad? ¿Quién era el rey de Jerusalén? Hijo de David, Salomón. Bueno, versículo 12 del mismo capítulo dice: yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. Bueno, por eso todos apuntan a que ha sido Salomón el que escribió este libro. Y él relata su vida. Bueno, como dije, todos los gustos, los deseos de los ojos, de los deseos de la carne, él se dio. ¿Por qué? Porque él tenía dinero, tenía sabiduría, él podía, ¿verdad?, conseguir todo, pero todo para su carne, pero llegó un momento que dijo: esto no me trae felicidad. Esto no me trae felicidad. ¿Sabe qué? Tantas veces cuando yo leo el libro de Eclesiastés, ¿si te le pasa? A mí me pasa que a veces uno piensa: si yo tuviera tal cosa, si tuviera un auto más grande, si tuviera una casa más grande, si tuviera un trabajo que ganara más, si viviera en otra parte, y sí, ¿verdad? Y así muchas veces estamos. Bueno, Salomón se dio todos los gustos, ¿verdad? Tenía el dinero, él tenía todo, él tenía la autoridad porque era el rey, se dio toditos los gustos que él quiso. Pero ¿sabe qué? Como dije hoy, él se dio cuenta que era todo vanidad. El mismo autor de Salomón, ¿verdad? El mismo autor también escribió muchos proverbios. Por eso apunta, ¿verdad? Apuntan los teólogos que fue Salomón que escribió. Capítulo 12 de Eclesiastés, versículo 9. 12:9. Eclesiastés 12:9. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar y hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. ¿Quién compuso los proverbios? Salomón, ¿verdad? Entonces, aparentemente este libro fue escrito por Salomón en el año aproximadamente, ¿verdad?, 931 a.C. 931 a.C., ya estaba en los últimos años de su vida Salomón, y escribió este libro. Como dije, quería enseñar a los jóvenes de su tiempo que aprovecharan su vida, que no desaprovecharan la vida como él la desaprovechó, viviendo, ¿verdad?, para los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Vemos acá un hombre que conocía a Dios, un judío que conocía a Dios, ¿verdad? Un hombre que era temeroso de Dios, pero un día tuvo tanta sabiduría y tanta riqueza. ¿Sabe qué es lo que le pasó? Se llenó de vanidad y dejó a Dios. ¿Ah? Entonces tenemos que tener cuidado. Si el hombre más sabio que hubo en la tierra cayó, ¿cuánto más nosotros tenemos que tener cuidado en no caer, en abandonar a Dios? Dios nunca nos abandona, Dios siempre está ahí. Somos nosotros que abandonamos a Dios por las vanidades, por los deseos de la carne, por los deseos de los ojos, por querer satisfacer mi carne, por darle los deseos a una persona. Bueno, si agrada a una persona, voy a agradar a Dios, pero yo quiero quedar bien con esta persona. Bueno, ¿sabes? Muchas veces abandonamos a Dios por agradar a los hombres. Así que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Que siempre Dios tenga el primer lugar en nuestra vida y después el prójimo, porque a veces cambiamos. Ponemos al prójimo primero y después a Dios. Pero primero es Dios, su palabra. Hay que obedecer su palabra, la escritura, y después hacer obedecer a Dios y amar al prójimo. Y bueno, obedecer la escritura y temer a Dios, esa es la verdadera felicidad. Esa es la verdadera felicidad. Y es lo que quiere enseñar Salomón en este libro, ¿verdad? Va a mostrar todo lo que él hizo, lo que la gente busca, pero la felicidad
lo que llena es Dios en nuestra vida y obedecer su palabra. Lo llena todo. El contexto histórico. El contexto histórico de este libro, bueno, sabemos la historia de donde David, su padre, reconoce la sabiduría de su hijo Salomón. El mismo rey David lo reconoce en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 6 al 9. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 6 al 9. Ahí David reconoce, ¿verdad?, la sabiduría que tenía su hijo. Pero cuando Salomón es coronado rey, ¿acuerdan? Cuando es coronado rey, ora a Dios, ¿por qué? Pidiendo ¿qué? Más sabiduría. Él era sabio ya, nació con esa sabiduría, pero él se da cuenta, era muy joven, y él necesita sabiduría para gobernar a un Israel grande, ¿verdad? A un pueblo grande, y entonces él pide sabiduría a Dios. Y ese relato está en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 16 al 28. Primera de Reyes 3, versículo 16 al 28, donde David es coronado, Salomón es coronado, y él pide sabiduría a Dios, ¿verdad?, para poder gobernar a este pueblo. Entonces este hombre tiene esa sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría que nos da el Espíritu Santo a nosotros, ¿verdad?, para poder comprender a Dios, para poder entender la Escritura, para poder entender los secretos de Dios. ¿Quién es el que nos da? El Espíritu Santo, ¿verdad? Él nos da la sabiduría. También Salomón fue reconocido por otros reyes sabios que venían a verlo y a escucharlo, que pasaban un continente entero para venir a ver a Salomón y a escucharlo. Eso está en Primera Reyes, capítulo 4, versículo 34. Querían escucharlo, el hombre más sabio del mundo. Bueno, daban y traían sus tesoros, riqueza, para venir a escucharlo, ¿verdad? Y poder hablar con él. Bueno, también fue reconocido por los demás reyes y sabios que existían en ese tiempo, ¿verdad?, que era muy rico, era muy sabio, pero muy rico. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 30, dice el reconocimiento que tenía Salomón, ¿verdad?, por su sabiduría y por sus riquezas. Bueno, era un hombre muy rico, más rico que Job. Más rico que Job. ¿Acuerda que Job, después de lo que le pasó, ¿verdad?, después que conoció verdaderamente a Dios, Dios lo bendijo y lo hizo un hombre más rico de todos los orientales que estaban en el tiempo de Job. Pero Salomón fue más rico que Job. Fue el hombre más rico del mundo. Fue el hombre más sabio del mundo. A veces queremos tener algo, ¿verdad? Si yo fuera más sabio o si fuera más rico. Bueno, Salomón tuvo las dos cosas. ¿Y sabe qué? ¿Qué dijo él que era eso? Bueno, vanidad. Cuando se deja a Dios de lado, cuando usamos la riqueza para nuestro fin y la sabiduría para nuestro fin, bueno, para nuestro gusto y nuestro deseo de carnales, eso es vanidad. Pero cuando usamos nuestros bienes y nuestra sabiduría, o sea, la sabiduría que Dios nos da para glorificar a Dios, eso es una vida plena, llena de felicidad. Y bien, así como Dios le dio sabiduría a Salomón, también Dios nos dio sabiduría a nosotros para entenderlo, ¿verdad?, y poder vivir una vida que le agrade a Dios. Pero vemos que, como dije, el fin de este libro, en Eclesiastés capítulo 12, el fin de este libro, cuando ya Salomón está terminando este libro, bueno, a pesar de que tenía todo eso, el fin de este libro dice, versículo 13 al 14, es Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 al 14, el fin de todo discurso es este. Este es el resumen de todo el libro. El resumen de todo lo que está enseñando Eclesiastés. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Bueno, dice Salomón, bueno, ¿sabes cuál es el fin de todo? Bueno, el fin de todo es que temer a Dios. No importa la plata que tenga, la sabiduría que tenga, tienes que usarlo para el beneficio, para glorificar a Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso trae felicidad. ¿Sabes? Cuando nosotros muchas veces andamos afanados, preocupados, muchas veces es un signo que no estamos guardando los mandamientos de Dios, no nos estamos gozando de las promesas de Dios, no estamos dudando de las promesas de Dios, y eso trae
todo lo contrario, no trae llenura, trae amargura, trae enojo, ¿verdad? Trae ira. ¿Por qué? Porque no estamos temiendo a Dios y guardando su palabra. Bueno, ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué tengo que como creyente guardar la palabra de Dios y temer a Dios? Porque un día vamos a estar delante de Dios, versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Para Dios nada es encubierto. Así que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Como creyentes, para Dios nada es encubierto. Así que nuestra vida tiene que ser cristalina, nada oculto. ¿Por qué? Porque podemos engañar, yo lo puedo engañar a ustedes, pero a Dios no lo puedo engañar. Y eso es el temor de Dios, ¿verdad? Temor a Dios, el respeto, sabiendo que Él me está mirando y Él me va a pagar conforme a lo que yo hice en esta tierra. Bien, el tema del libro, como dije antes, se trata de la vida personal de Salomón. El tema del libro se trata de la vida personal de Salomón, de lo que él vivió en su juventud. Ya ahora está anciano y está pensando en dejar enseñanza a los más jóvenes, ya lo dije, ¿verdad? Ese es el tema del libro. Pone sus fracasos, Salomón pone su fracaso, a pesar de que era un hombre sabio, fracasó. ¿Por cuál fue el problema? ¿Por qué las personas fracasan? Por culpa del pecado, ¿verdad? Del pecado original, de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Eso trae, nos lleva a pecar. Bueno, Salomón, a pesar de que era el hombre más sabio, se alejó de Dios y perdió muchas bendiciones de Dios por dejar a Dios de lado. Lo mismo nosotros. Tantas veces perdemos bendiciones por dejar a Dios de lado y agradar a los hombres o agradar a nosotros mismos. Y estamos dejando a Dios de lado. Bueno, estamos perdiendo bendiciones. Bueno, es lo que Salomón está enseñando, va a enseñar en su palabra, del hombre, cómo se afana bajo la tierra, cómo busca. Dice, pero ¿por qué se afanan tanto? Si mañana va a salir el sol, como estuvimos leyendo, va a salir el sol, va a dar todo el recorrido, la tierra va a girar, el viento va a salir del norte y va a volver al norte, ¿verdad? La tierra va a estar en el mismo lugar. Pareciera que el hombre se afana, ¿verdad? Que como que mañana se termina todo. Salomón dice, no se afanen, porque mañana va a estar todo en el mismo lugar, va a estar todo, obviamente si Dios lo permite, ¿verdad? Pero Dios tiene control. Y eso nos tiene que dar tranquilidad a los creyentes, ¿verdad? Y demostrar a los que nos ven que confiamos en Dios, porque si nosotros predicamos el Evangelio, hablamos del Evangelio, y andamos afanados como el mundo y preocupados como el mundo, ¿qué Evangelio creemos? Lo predicamos precioso, pero si no lo creemos, muchas veces con nuestra manera de vivir estamos demostrando que no creemos en el Evangelio. ¿Por qué? Porque andamos afanados y preocupados como anda el mundo. Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Y Pablo quiere también enseñar a la iglesia algo similar. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12 al 16. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12 al 16, dice así. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concebido. ¿Para qué nos dio Dios el Espíritu Santo? Para que sepamos. O sea, Dios nos da sabiduría, pero también Dios nos muestra el futuro, lo que va a pasar. Y cuando nosotros sabemos que lo que va a pasar en el futuro, ¿qué nos da? Tranquilidad, paz. Porque sé bien lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me está mostrando a través de la Escritura lo que va a pasar. Y yo lo creo. Y las promesas de Dios son sí y amén. Yo lo creo. Y eso nos tiene que dar a nosotros tranquilidad. Y eso se tiene que ver. Versículo 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, no vivimos más para la carne, no vivimos más para el mundo, sino acomodamos todo lo espiritual. Bueno, ¿por qué pasa esto? Allá va el cristiano, va a la Escritura y dice, mira, pasa esto porque Dios dice en tal parte de la Biblia que va a pasar esto, ¿verdad? Y el cristiano anda confiado que Dios tiene control y que Dios le está enseñando lo que va a pasar. Por eso acomodamos lo espiritual a lo espiritual. No tenemos sabiduría humana, tenemos una sabiduría espiritual. Y esa sabiduría espiritual, ¿sabe quién la da? La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Dios está dentro de nosotros para enseñarnos cosas. Muchas veces, lamentablemente, somos nosotros que no creemos. Decimos ser cristianos y no creemos lo que dice la Biblia. Y cuando dudamos, andamos afanados. Versículo 14.
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Se dan cuenta? El hombre natural, el hombre del mundo, no percibe las cosas de Dios, las cosas del Espíritu de Dios, porque dice, ¿estás loco? ¿Cómo vas a creer en un libro? ¿Cómo vas a creer en lo que dice la Biblia? Nosotros no creemos, pero está el cristiano y dice, yo sí creo. Dice, no las puede entender. ¿Por qué no las puede entender? Porque se han de discernir espiritualmente, porque están muertos espiritualmente. Ellos no lo pueden entender. ¿Quiénes son que no las entienden? Los creyentes. En cambio, el espiritual, ¿qué dice? Juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Con qué juzga todas las cosas? Con justo juicio, con las escrituras, ¿verdad? Por eso con el creyente siempre tiene una respuesta bíblica. ¿Viste lo que está pasando a tal lado? Sí, porque lo dice la Biblia, que en los últimos tiempos van a pasar tal cosa. ¿Qué tengo que hacer? Afrontarme que Cristo viene a buscarme. Pero no tengo que estar afanado por las cosas que están pasando. Yo tengo que estar preocupado que Cristo viene a buscarme, ¿verdad? Y yo voy a dar cuenta de lo que hice con el Evangelio a Cristo. Entonces, se dan cuenta nada que ver es una persona del mundo y una persona de cristiana, ¿verdad? Bien, gracias. La diferencia que hay entre un mundano y un cristiano. El cristiano juzga todo lo espiritual, viene una persona afanada y le dice, sí, la Biblia dice tal cosa. ¿Vos creés en la Biblia? Sí creo. Es la palabra de Dios. Mira, se está cumpliendo lo que dice la palabra de Dios. Yo la creo. Por eso estoy tranquilo, ¿verdad? No estoy afanado, no estoy preocupado porque Dios ya me mostró lo que va a pasar. Estoy tranquilo. Pero la persona que no conoce a Dios y no conoce la palabra, es lo que está diciendo ahí, para él son locuras, no está tranquilo, no sabe qué hacer, ¿verdad? Versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si yo tengo la mente de Cristo, ¿cómo voy a pensar? Como Cristo. Si es que Cristo está en mí, ¿verdad? Bueno, sí, tenemos una lucha interna, que está la carne, y está los deseos de la carne y los deseos de Dios, los deseos espirituales. Sí, pero está Cristo en mí, yo tengo que pensar como Cristo. Cuando Cristo le hacía una pregunta, ¿qué le decía a Cristo? No, mira, estoy afanado, preocupado también por esto. No, en Cristo está tal cosa. Sí, mi Padre, y ahí salía el Señor hablando del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo hablando del Padre, de la Escritura, bien profetizó Elías, habló también de Isaías, le hablaba de Moisés, a los maestros de la Biblia, de la ley, perdón. El Señor Jesucristo siempre le salió hablando de las Escrituras. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros entonces? Hablar de la Escritura. Tenemos que llevar todo lo espiritual, porque somos espirituales. Si no llevamos todo lo espiritual, somos unos religiosos más que andamos hablando del Evangelio, pero vivimos como los mundanos. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Que es creer en Cristo si nos ven a nosotros afanados y preocupados. Bien, la palabra clave de este libro de Eclesiastés, la palabra clave es vanidad. Y esa palabra debe también estar en nuestra mente. Vamos a estar estudiando este libro. Cada vez que pensemos en algo carnal, en los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, tenemos que pensar que es vanidad, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere enseñarnos a través de este libro, que no pensemos en las cosas vanas de este mundo. Salomón la usa 37 veces en este libro, la palabra vanidad, ¿ah? La usa 37 veces para que nosotros la tengamos presente, ahora la iglesia la tenga presente en su mente, para que no nos olvidemos, ¿verdad? ¿Qué es más importante en nuestra vida? ¿Buscar títulos, aplausos de los hombres o buscar la aprobación de Dios? ¿Qué es lo que quiero yo? ¿Agradar a los hombres? ¿Agradar a los que me ven? ¿O agradar a Dios? Bueno, acá Salomón muestra también que él también quiso agradar a los hombres, agradar a todo el mundo, a las mujeres. También el mundo quiere agradar al mundo y eso se dio cuenta que era vanidad, ¿verdad? Y eso es lo que busca el mundo. Pero el mundo ¿tiene paz? ¿Está satisfecho? No. Por más plata que tenga, quiere más. Si tiene fama, quiere más fama. Y si tiene un castillo, quieren 2 castillos. Y así van. ¿Por qué actúan así? Porque no están satisfechos. No están satisfechos con el dinero que tienen, no están satisfechos con la fama que tienen y no quieren más fama, ¿verdad? Ahora nosotros debemos, como creyentes, ser agradecidos con lo que Dios nos da. Dios me da, dice la palabra, ropa
comida y un techo, estar agradecido. ¿Saben por qué? Porque nuestra vida es un peregrinaje. Estamos de pasada. Nosotros no somos de este mundo, somos del cielo. Estamos de pasada. Romanos capítulo 8, versículo 19 al 21. Romanos 8, 19 al 21. Dice así: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Esto es lo que está esperando la creación. La creación está esperando, ¿verdad?, que Cristo venga y nos dé un cuerpo glorificado. Versículo 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad. ¿Qué le pasó a la creación? Fue sujetada a la vanidad. ¿Por culpa de ella? No, dice, no por su propia voluntad, sino por causa de la que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Bueno, la naturaleza está esclavizada por nuestro pecado, por el pecado del hombre, ¿verdad? La naturaleza está pagando el precio por el pecado del hombre. Bueno, ¿cómo lo vemos? Lo vemos, ¿verdad? Todo lo que el hombre está destruyendo, la naturaleza, la contaminación, todo. ¿Y que está soportando eso quién es? La naturaleza. ¿Por qué? Por causa del hombre. Pero la naturaleza está esperando, ¿saben qué? Que venga Cristo y saque el pecado, ¿verdad? Y nos dé un cuerpo glorificado. Ya el hombre no va a desear pecar, sino que vamos a estar deseando hacer el bien. Vamos a cuidar lo que Dios ha hecho. El hombre se ha dedicado a destruir lo que ha hecho. Dios ha hecho, ¿verdad? Entonces, por eso la creación está gimiendo. Gime y aún está con dolores de parto hasta ahora. No solamente nosotros estamos gimiendo dentro de nosotros. Versículo 23. Y no solo ella, sino también nosotros mismos. Nosotros, como creyentes, ¿estamos gozosos de vivir en este mundo? Y cada vez que pecamos nos sentimos bien. Bueno, ¿saben qué? Quiere decir que hay que revisar nuestra vida espiritual. Si estamos aferrados a este mundo, bueno, tenemos que revisar, ¿verdad? ¿A quién amamos? Si amamos a Dios o amamos al mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué dice la Biblia? El amor del Padre no está en él. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Porque muchas veces somos criticados, ¿verdad? Porque somos muy bíblicos. Ustedes son muy bíblicos, me han dicho. Bueno, la Biblia dice que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, si tú estás satisfecho, eso lo dice 1 Juan, si tú estás satisfecho de vivir en este mundo y no tienes culpa de nada, estés gozoso de vivir en este mundo, bueno, hay algo mal en tu vida. Pero aquellos que somos espirituales, que somos hijos de Dios, estamos deseando salir de este mundo y dejar este cuerpo que nos lleva a pecar contra Dios. Bueno, por eso Salomón dice en Eclesiastés capítulo 1, versículo 3, Eclesiastés capítulo 1, versículo 3, dice: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Qué provecho tiene? ¿Por qué tanto afán? ¿Por qué tanto deseo vivir en esta tierra? ¿Por qué quieres tener tanto en esta tierra? Si mañana lo que vas a tener en esta tierra no va a ser toda la vida tuyo. Mañana vas a morir. ¿Y de qué va a ser? ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor? Aquella persona que se afanaba bajo la tierra, debajo del sol, perdón. Se afanaba bajo del sol, que quería ser más graneros para guardar su tesoro. ¿Qué dijo el Señor que era? Un necio. ¿Qué dijo el Señor? Necio, mañana viene a pedir tu alma. Y todo lo que tenés ahí, esas cosechas o graneros guardados, esa riqueza, ¿para quién será? ¿Verdad? Y esa pregunta Salomón la repite. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? La repite en el capítulo 2, versículo 24. También la repite en el capítulo 3, versículo 9, ¿verdad? De aquellos que se afanan por tener reconocimiento y ser famoso acá en abajo del sol. Bueno, el hombre piensa que eso es felicidad. Y Salomón, Dios nos está diciendo, eso es vanidad. La vida, ¿verdad?, la llenamos cuando servimos a Dios y le tememos a Dios. Eso es lo que vale la pena. ¿Saben por qué? Porque estamos viviendo una vida para la eternidad. El mundano vive una vida para la condenación, pero el cristiano vive una vida para la eternidad junto con Dios. Sí, el no cristiano vive una vida para la eternidad, pero una eternidad lejos de Dios, condenado en el infierno. Para eso vive
la persona, y es normal que una persona del mundo viva así, como vivíamos nosotros. Pero al ser una nueva criatura, Dios ahora nos ha dado la oportunidad, ¿verdad?, de vivir para Él. Y esto es lo que nos trae gozo y alegría. Y esta es la diferencia que tiene el cristiano de una persona mundana, porque Cristo lo llena todo. Bueno, y su esperanza está en Cristo, no en el dinero, no en los políticos, no en lo que las promesas que nos dan los hombres, ni lo que yo puedo hacer o lo que yo sé, sino en Dios, ¿verdad? Bien, este mundo está, como dije, está condenado por rechazar a Cristo. Por eso vive afanado, viviendo para Él. No quiere vivir para Dios, pero el creyente quiere, desea y ama vivir para Dios. Así como Salomón se desvió del camino de Dios, como dije hoy, a pesar que era un hombre sabio, también nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque Satanás es muy astuto, ¿verdad?, de hacernos desviar del camino de Dios. Él sabe, Él nos conoce, éramos de Él nos conoce, Él sabe nuestros deseos, Él sabe lo que hacíamos nosotros antes cuando éramos soldados de Satanás. Él nos conoce. ¿Y qué va a hacer Satanás? Nos va a tentar con aquellas cosas que a nosotros nos gustaban. Bueno, pero ahora somos hijos de Dios y tenemos que luchar contra esas cosas y ganar. Si caemos, levantarnos, confesar el pecado y continuar, ¿verdad? Y desear ser más obediente. Eclesiastés capítulo 2, versículo 24 al 26. Eclesiastés capítulo 2, versículo 24 al 26. Dice así: no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. ¿Qué es lo que es de la mano de Dios? Que el hombre esté contento con lo que tiene. ¿Tiene comida? Bueno, ¿tiene trabajo? Estate contento, esto es de la mano de Dios. Versículo 25. ¿Por qué? ¿Quién comerá? ¿Y quién se cuidará mejor que yo? ¿Quién se cuida mejor que Salomón? Dice. Porque el hombre que le agrada, Dios le da sabiduría. Porque el hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas el pecador da el trabajo de recoger y amontonar. ¿Para qué? ¿Para qué se afana tanto el pecador y el mundano? Para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. No sé si a ustedes les ha pasado, pero ¿cuántas veces vienen personas del mundo y vienen, ¿verdad?, y nos ayudan? ¿Cuántas veces vienen personas del mundo y nos dan trabajo? ¿A quién? ¿A los creyentes? Y a veces miramos tanto que se afana hasta amontonar riqueza, y él tiene que, Dios toca el corazón para que ayude a un hijo de él o nos dé trabajo. ¿Se entiende? Así que bueno, vemos acá Dios, la sabiduría de Dios, ¿verdad? Y la sabiduría de este hombre, como simplemente con lo simple, ¿verdad? No con tener mucho dinero, sino con lo simple, teniendo comida, un techo y trabajo. Da gracias, da gracias. Es lo que el hombre debe hacer, y eso es lo que le agrada a Dios, y reconocer que eso viene de Dios, ¿verdad? El mundo no reconoce, el mundo está lleno, ¿verdad? El mundo está buscando estas cosas, no está lleno, sino que está buscando más y más y más. El cristiano está satisfecho y dándole gloria a Dios. Por eso el mundano no nos entiende. Mi deseo es tener más plata, y vos estás satisfecho así como estás, ¿sí? Estoy satisfecho porque así es lo que Dios me ha dado. Y bueno, si Dios me ha dado esto, porque es lo mejor para mí. Juan capítulo 10, versículo 10. Juan 10:10, dice así el Señor: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bueno, ¿para qué vino Dios? A darnos vida eterna, pero también para que tengamos una vida abundante, ¿verdad? No en riquezas, no en bienes, sino una vida abundante, una vida sana, una vida que tiene gozo, una vida que tiene paz, tiene tranquilidad. Eso es lo que no tiene el mundo, y eso es lo que muchas veces el mundo nos ve a nosotros y desea tener de nosotros eso, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que demostrar al mundo. Sí, predicar el Evangelio, pero también demostrar el carácter de Cristo. Cristo nos da vida abundante, pero nuestro deber es estar mirándolo y contemplándolo, siguiendo sus pisadas, servirle. ¿Y eso qué nos trae a nosotros? Nos trae gozo.
Cuando no estamos poniendo la mirada en Cristo y poniendo a Cristo en primer lugar, estamos mirando las cosas del mundo, mirándonos a nosotros mismos, diciendo, pobrecito que soy yo, ay, qué horrible, si yo tuviera esto, si yo tuviera aquello, bueno, ahí perdemos el gozo. No sé si le ha pasado a usted, a mí me pasa. Ahí perdemos el gozo. Cuando nos miramos a nosotros mismos, lo que yo estoy pasando, mira lo que... Perdemos el gozo, ¿verdad? No sé si le pasa a usted, a mí me pasa. Así que bueno, cuando dejamos de mirar a Cristo, nos trae preocupaciones, nos trae enojo, nos trae ira. Sale a reducir ¿qué? La carne. Y es una evidencia que no estamos mirando a Cristo, poniendo tu confianza en Él, ¿verdad? Y eso es lo que debemos estar cada día analizando en nuestras vidas. Cuando estamos no poniendo la mirada en Cristo, también vamos a traer un mal testimonio y vamos a traer deshonra al nombre de Cristo. Pensar, ¿no? Yo pensaba cuando leía el libro de Eclesiastés, todo lo que Salomón hizo, cuánta deshonra le trajo a Dios, ¿verdad? Todo el mundo venía a escuchar la sabiduría de Salomón, y Salomón se casaba con una, se casaba con otra, y tenía mujeres, y le hacía altares, y le hacía sus altares a sus dioses. Cuánta deshonra a Dios por querer agradar a los hombres y a las mujeres. Por eso tenemos que tener cuidado nosotros. Muchas veces por agradar a los demás estamos deshonrando a Dios. Muchas veces por agradarnos a nosotros mismos, por lo que quiere mi carne, estamos deshonrando al nombre de Cristo. Y en vez de exaltar a Cristo, en vez de exaltar a Cristo, lo estamos deshonrando, y eso nos trae también enfermedad espiritual a nosotros, nos saca el gozo. Ver los retos de interpretación, La palabra vanidad es el tema primario de este libro, como ya dije, la palabra principal. Eclesiastés capítulo 1, versículo 2, Eclesiastés capítulo 1, versículo 2, y capítulo 12 y versículo 8, comienza diciendo esto y finaliza con la misma palabra, vanidad. ¿Se entiende? Mira el capítulo 1, versículo 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y miren el capítulo 12, versículo 8. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. La palabra principal es la palabra vanidad. Por eso dije, comienza y termina hablando de la vanidad. Esta palabra de vanidad la usa de tres maneras. Salomón la usa tres maneras diferentes en este libro. Lo que hace el hombre en este mundo, o que busca el hombre en el mundo. Bueno, ¿cómo la usa? En primer lugar, la palabra vanidad significa pasajero. La palabra vanidad significa pasajero. Lo que el hombre logra o hace y se afana debajo del sol, ¿qué es? ¿Es pasajero? Aún nuestra vida. Santiago dice que nuestra vida, ¿qué es? Un vapor. Así que ¿por qué te afanas? Dijo el Señor. Por la vida, ¿qué has de comer? ¿Qué has de vestir? ¿Se entiende? ¿Se dan cuenta que está todo relacionado? Toda la escritura está enramada, ¿se dan cuenta? Por eso el Señor vuelve después en los evangelios a recalcarlo, ¿verdad? A nosotros, a los creyentes, ¿por qué nos afanamos? ¿Por qué nos afanamos? Si tu vida es un vapor. ¿Cuánta gente joven, gente que parecía que regalaba vida, como se dice comúnmente, de un día para el otro o en horas, muere? ¿Y qué nos está mostrando a nosotros los creyentes? Que la palabra de Dios se cumple. La vida del hombre es un vapor, es una vanidad, es pasajera la vida del hombre. Bien, la segunda interpretación de la palabra vanidad. El predicador la usa como sin significado. Como sin significado. Lo que el hombre busca en la tierra y se afana, no tiene significado, no lo llena, no lo hace feliz, es vanidad. O sea, ¿para qué te afanás si eso no te va a llenar? ¿Se entiende? No tiene valor, es vanidad. Por eso el predicador la usa varias veces esta palabra, también la tenemos que guardar en nuestra mente nosotros. Bien, la palabra vanidad, la tercera y la última, la palabra vanidad, también Salomón la usa como
incomprensible, incomprensible. El hombre no se llena con las cosas de este mundo, no lo hace feliz, pero igual él continúa en lo mismo, continúa en lo mismo. Es incomprensible. No se puede entender por qué busca tanto algo que no lo llena. ¿Saben qué? Eso es la necedad del hombre. Es lo que nos habló Proverbios. El hombre necio, ¿verdad? Desprecia el camino de Dios, pero él se piensa que se llena con estas cosas. Pero ¿saben qué? Se levantan pensando en las cosas de este mundo, se acuestan pensando en las cosas de este mundo, sueñan con las cosas de este mundo y su vida está toda la vida pensando en las cosas de este mundo. Pero ¿saben qué? Nunca están llenos, quieren más, 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 más. ¿Y saben qué es? Vanidad, vanidad. Entonces nosotros como creyentes debemos analizar muy bien este libro, ¿verdad? Y ver qué es lo que estamos buscando en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Estamos para entender a Dios, no para practicar lo que practicábamos antes, sino para entender a Dios, y con este libro que Salomón escribió nos va a ayudar, ¿verdad? Para ver cómo estamos viviendo y examinar nuestra vida en este libro tan precioso. Obviamente que no tampoco podemos decir que, como dijo Salomón, que él, a pesar de que era el hombre más sabio del mundo, él no entendió 100% a Dios. Él estaba terminando su vida y estaba conociendo a Dios. El hombre más sabio del mundo estaba conociendo a Dios. ¿Cuántos nosotros también lo mismo? ¿Verdad? ¿Cuántos nosotros tenemos que, yo ya conozco el Evangelio? No, no conocemos 100% a Dios. Y vamos a estar toda la eternidad conociendo a Dios. Así que no podemos decir que aquí en la tierra ya conocemos a Dios, no tengo que estudiar más la Escritura, no necesito capacitarme más. Total, yo ya sé lo que el Evangelio. ¿Saben qué? Eso es ignorancia. Eso es ignorancia pura. Porque si Salomón, el hombre más sabio del mundo, dice, estoy conociendo a Dios, ¿verdad? Siendo viejo ya, nosotros ¿quién somos para decir yo ya conozco a Dios? Ya está. Por eso debemos pensar como Salomón al final de este libro, capítulo 12, versículo 13 al 14. Capítulo 12, versículo 13 al 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda su mandamiento, porque esto es del todo del hombre. ¿Cómo vamos a guardar los mandamientos de Dios si no conocemos los mandamientos de Dios? ¿Qué tengo que hacer? Estudiarlo. ¿Por qué? Porque Dios traerá toda obra a juicio justamente con toda cosa encubierta, sea buena, sea mala. Porque tenemos que vivir una vida que traiga gloria a Dios. ¿Y cómo voy a traer una vida que traiga gloria a Dios si no estudio la palabra de Dios? Se dan cuenta que está todo enramado en la Escritura. Por eso Salomón dice, todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Estudia. El Señor Jesucristo vino a la tierra. Dios mismo vino a la tierra y dijo, escudriñen las Escrituras. Escudriñen las Escrituras. Conozcan. Es lo que dijo el Señor. Traten de conocerme más. Porque toda la Escritura, ¿de quién habla? Del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tuvo que bajar a la tierra y decirnos a nosotros, estudien. Tienen que conocerme más. Ustedes no me conocen. A los mismos fariseos, los intérpretes de la ley, aquellos que enseñaban a la ley, le decía, ustedes están errando, ustedes no conocen la Escritura, ustedes no conocen a mi Padre, ustedes no me conocen a mí. ¿Por qué? Porque no estudian las Escrituras, no escudriñan las Escrituras. Bueno, ¿qué le pasó al pueblo de Israel? Mi pueblo pereció, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Hoy en día las iglesias, ¿por qué se derrumban? ¿Por qué hay tanto pecado? Por falta de conocimiento. Siempre el mismo problema. La gente se piensa que ya sabe todo, simplemente con ir un domingo a la iglesia. No se congregan para un estudio bíblico, no se congregan para orar, no tienen comunión con los hermanos, se conforman simplemente con un domingo, ¿verdad? Y orar 10 minutos en casa y leer 2 minutos y ya está. Ya conozco, ya está. Yo no necesito más, si ya está, ya estoy salvo. Bueno, ¿saben qué? Salomón dice, el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Guarda sus mandamientos. Bien, el bosquejo del libro. Dice Salomón, escribe en este libro lo que él vio, y lo que él vivió, y lo que Dios le mostró. Este es el bosquejo de este libro, ¿verdad? La vivencia de él y lo que Dios le mostró.
lo escribió con respecto a la vida del hombre, lo que vio del hombre también. Miró su vida, lo que Dios le mostró, él escribió, y también vio lo que el hombre hace debajo del sol y que nunca está satisfecho. Y eso también, ¿verdad?, es vanidad, como dice el libro. Salomón en este libro reconoce que no sabe todo de Dios, como ya lo tuvimos hablando, ¿verdad? Igual que nosotros debemos estar pensando que recién estamos caminando como los bebés, dando los primeros pasos como creyentes, ¿verdad? Aquí comenzamos, cuando Dios nos salva, comenzamos a conocer a Dios. Vamos a ir al cielo y vamos a seguir ¿a qué? Conociendo a Dios. No es que vamos a estar en una nube flotando, ¿verdad? Que bueno, ya está, ya hicimos, ya está. No, vamos a estar conociendo más a Dios. ¿Se entiende? La vida del creyente es por la eternidad, junto a Dios, conociendo a Dios. Por eso cuando estamos aquí en la tierra, estamos ¿qué? Nos juntamos ¿para qué? Para estudiar la Escritura. ¿Por qué? Porque queremos conocer más a Dios. Entonces, ¿qué estamos poniendo en nuestra vida? En primer lugar, ¿las cosas de Dios o las cosas de este mundo? Bueno, Salomón puso las cosas del mundo y lo deseó de la carne y él fracasó. Es un ejemplo. Acuérdense que el Antiguo Testamento está escrito para el ejemplo de la iglesia. Se dan cuenta que es para nuestro ejemplo. Dios te está diciendo y me está diciendo a mí, el hombre más sabio me falló. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Buscando las cosas que buscó Adán y Eva? ¿Los deseos de los ojos, los deseos de la carne? ¿O la vanagloria de la vida? ¿O estamos buscando las cosas de Dios, las cosas espirituales? Por eso, bueno, debemos examinarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Cada día. No un día. No, bueno, hoy me examino y ya está. Y me olvido de cómo estoy. Por eso debemos mirar y abrir bien los ojos, ¿verdad? Siendo que el hombre más sabio cayó, ¿cuánto yo tengo que cuidar? ¿Verdad? ¿Cuánto más tengo que yo cuidar mi salvación? Con temor y temblor. Dejar de lado los deseos de la carne y imponer los deseos del Espíritu y vivir en sabiduría para agradar a Dios. Con nuestra actitud estamos demostrando a quién agradamos, a Dios o a los hombres. Bueno, Dios quiera que nos estemos cada día examinando, ¿verdad? Y que estemos firmes, ¿verdad? Pero también no es que, estoy firme, soy un super cristiano. La Biblia dice, ojo, aquel que piensa estar firme, que no vaya a caer. ¿Se entiende? Entonces la vida del creyente es examinarme porque no estoy firme. ¿Se dan cuenta? Me voy a examinar porque sé bien que no soy perfecto. Cuando yo digo, yo soy perfecto y me empiezo a comparar, pero mirá que el otro, yo soy mejor. Bueno, ¿sabes qué? Ahí estás en peligro de caer. Ya caíste, ¿verdad? Por eso el cristiano no mira a los demás, sino que se mira por medio de la Escritura. Se compara con Cristo y ahí se da cuenta su falencia y su pecado y por eso los confiesa y se aparta. Bien, vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, te alabamos y te damos gracias por esta reunión, Señor. Padre, gracias por darnos la oportunidad de estudiar este libro de Eclesiastés. Ayuda a tu iglesia, Señor amado, a comprometerse, Señor, contigo y a escudriñar la Escritura, a congregarse y a escudriñar, Señor, y a conocerte un poquito más cada día, Señor, y poder crecer juntos como cuerpo. Gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno. Y tú, oh Dios, continuamente nos estás dando oportunidades para que nos estemos examinando como iglesia. Ayúdanos, Señor, a este pequeño rebaño que está en este lugar, que podamos ser fieles. Ayúdanos, Dios, a ser temerosos de ti y guardar tus mandamientos. Eso del todo del hombre como tú nos estás enseñando. Toda la gloria es para ti, toda la alabanza son para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros, por compartir y estén orando por nosotros para que, de este libro podamos seguir desarrollándolo y que la iglesia de aquí de Durazno pueda crecer y madurar para la gloria de Dios. Muchas bendiciones y que pasen lindo. Nos veremos, si Dios quiere, el domingo a las 17:30. 17:30 la reunión de la familia este domingo. Los esperamos. Basilio Muñoz, 10:10. Que pasen bien.